Hola queridos hermanos de fe, es un placer estar de nuevo aquí con todos ustedes. Es un honor para mí hacerles llegar esta gran historia en honor a los milagros de nuestra Santísima Muerte. Mi nombre es Rosario, soy originaria del Estado de México. Ahí vivía con mis padres hasta que llegó el día que terminé mis estudios como maestra. Muy felizmente, muy emocionada por ese gran logro, mi padre habló con un familiar de él que podía ayudarme en un pueblo muy cercano a la Ciudad de México, a que me asignaran un trabajo como maestra en una escuela primaria, ya que a ese familiar le faltaba poco para su jubilación. Y en ese entonces, en aquella parte donde nosotros vivíamos, solo había una escuela primaria, por ser un pueblo pequeño de aquella gran ciudad. Y así, en menos de un año, aquella buena mujer me ayudó a poder trabajar en una escuela primaria. Me sentía tan feliz, mi gran sueño se había hecho realidad. Me presenté a trabajar a la escuela como maestra. Mis padres me visitaban en repetidas ocasiones. Poco a poco, ahorrando, pude comprar un terrenito. A la vuelta de unos años, pude tener una pequeña casa, muy cómoda. Y mis padres decidieron venirse a vivir conmigo, ya que les gustaba mucho ese pueblo. Conocí a José, que éramos compañeros de trabajo, y en unos meses nos casamos. Un hombre y un esposo ejemplar. Me mudé a una casa que él compró, a las afueras del pueblo, pero seguía quedando muy cerca de nuestro lugar de trabajo, que era la escuela. José, un esposo ejemplar, tuvimos una hija de nombre Renata. Los dos trabajábamos en aquella escuela. Con mucho esfuerzo y trabajo de los dos, nuestra casa la fuimos arreglando y vivíamos felizmente. Llegó un cambio de plazas, algo así como el día que yo llegué. Oportunidades de gente que se va de jubilación y gente que llega. Llegó una maestra de nombre Romina. Al principio todo parecía muy bien, pero había algo extraño en ella. Era una mujer como enojada con la vida. Casi podíamos decir que éramos de la misma edad. Empezó a querer convivir conmigo fuera del trabajo. Y yo, por ser una persona tan dedicada a mi familia, en ese tiempo que me quedaba libre después de mi trabajo, optaba por solo convivir con mi familia y atender a mi esposo e hija. Y tal vez eso fue lo que le enojó. Pero la verdad, en ese momento no era por otra razón. Era solo porque me sentía tan feliz en mi espacio, que salir a convivir con una compañera no era lo mío. Al tiempo mostró una actitud algo despreciable conmigo. Ahí empezó mi infierno con aquella mujer. Empezó a poner a todos los demás compañeros en mi contra. Yo, de nunca haber tenido ningún problema con nadie, empezaron muchas habladurías en mi contra. Llegamos al grado de desesperación que vendí mi casa para pagar deudas de mi esposo José, que no sabía cómo había llegado a ese punto de deber tanto dinero por vicios y alcohol. Era tanto mi desespero que sentía que ya no podía más. Mis padres se mudaron a vivir con nosotros, ya que no tuvimos otra opción, que era solo de vender la casa que yo había adquirido. Al llegar a mi lugar de trabajo, en muchas ocasiones, llegaba con tanta angustia. No entendía el por qué nadie me hablaba. Llegué a enfermarme de nervios, ya que yo era el único sostén de mi hogar. Por las noches no dormía. La verdad no entendía qué era lo que estaba saliendo mal. Algo me perturbaba, pero no sabía descifrar lo que era. ¿Qué era lo que estaba pasando?
Un día, yo sentada en la mesa de mi casa, ya era muy noche, pensando en todo lo malo que nos sucedía. Pensé que ya no había algo peor que nos pudiera pasar. En ese momento tocaron la puerta y llegaron a decirme que a mi esposo José lo habían atropellado y que estaba debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital. Corrí desesperadamente. Al llegar me dijeron que estaba en coma, que no le daban muchas esperanzas de vida. Así pasó un mes, no podía presentarme a trabajar. Avisé a la escuela. Sin goce de sueldo me dieron permiso. Así todo más empeoraba. ¿Qué podía hacer por mi esposo José? Se debatía entre la vida y la muerte. Un día recuerdo, era por la mañana. Llegó al hospital donde estaba cuidando a mi esposo, una compañera maestra. Me visitó para saber de la salud de mi esposo José. Me dio mucho gusto verla. Entre todas las cosas malas que nos sucedían, al ver a alguien que se interesaba por la salud de mi esposo, me dijo, tomándome de la mano, lo recuerdo también: esto que te pasa no es cosa de la casualidad. Romina es una mujer mala, trabaja la magia negra y no sé por qué sospecho que algo tiene que ver. Es que ella tiene mucho odio hacia ti. Pensé mucho en decírtelo, me dijo aquella maestra, porque me enteré por casualidad de que practica la magia negra. En ese momento me sentí tan confundida, no entendía que eso pudiera existir. ¿Por qué esa mujer me odiara tanto para hacerme algo tan malo? Yo nunca había escuchado hablar de nada de eso. En ese momento, pensando y pensando todo lo que nos estaba sucediendo, cerré mis ojos e increíblemente la imagen de la Santísima Muerte iluminó mi cara. Yo nunca había escuchado hablar de la Santísima Muerte y nunca había visto ninguna imagen de ella de cerca. Por eso no entendía por qué en ese momento me estaba pasando eso. Pero en ese momento sentí una gran paz y le pedí con mucha fe que todo lo malo que nos estaba pasando me lo quitara. En ese momento yo sentí una mano en mi hombro izquierdo, una mano que no volteé a ver, pero la sentía. Sentía una paz por todo mi ser. A los días dieron de alta a mi esposo José. A los pocos días de que lo dieron de alta, todo cambió. Sentía una gran liberación, como si un peso tremendo me lo hubieran quitado de encima. Recuerdo, era un jueves por la mañana. Mi esposo llegó muy contento a casa porque le avisaron que pasara a recoger unos papeles a una notaría, unas escrituras de unos locales que tenía su familia y que estaban en pleito notarial desde hace muchos años. Gracias a eso, nuestra vida cambió. Ya nunca volvimos a la escuela. Yo tristemente tuve que renunciar a mi vocación de maestra. Y ahora mi esposo y yo nos dedicamos a manejar aquellos locales. Nuestra vida cambió. De aquella maestra solo supe que seguía acudiendo a cultos de magia negra. Fue lo único que supe de aquella mujer. Hoy han pasado muchos años y mi vida cambió, gracias a aquella petición que con tanta fe le hice a la Santísima Muerte. Mi nombre es Rosario Amézquita Guerrero y soy una fiel creyente a la Santísima Muerte y doy las gracias a este canal por hacerles llegar a todos ustedes mi gran historia.